Bendiciones a todos nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando en este día. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por cada uno de ustedes. Y gracias le damos también a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de nuevo de estar buscando su presencia por medio de su palabra y unidos en el Espíritu. Vamos a tener en este tiempo una pequeña reflexión titulada Busquemos y volvámonos a Jehová. Vamos a orar para que el Señor tome control de todo lo que hagamos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día que tú nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de aquellos que están escuchando, Señor, en este día, Señor, este mensaje, Padre. Padre Celestial, te ruego, Señor, que seas tú el que recibas toda la gloria y la honra, Padre. Yo te necesito, Padre, para poder hacer las cosas, Señor, que seas tú, el Espíritu Santo, el que me guíe y que me dirija, que me ilumine, que todo lo que se haga sea para glorificar tu nombre, Padre Celestial. Te lo ruego todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis estimados hermanos, ustedes saben en los tiempos peligrosos en los que actualmente estamos viviendo, hermanos, donde solamente, hermanos, escuchamos noticias malas. No hay nada bueno. Se escuchan rumores de guerra, desastres naturales, hay inundaciones, hay terremotos, volcanes en erupción, tiempo de escasez en los países, hambre, desnudez. Si ustedes pueden ver, hermanos, los precios de los productos casi se han subido 5 veces, y los básicos. Estamos también en tiempos de enfermedades, de virus, de muerte. Hermanos, donde solo escuchamos voces de dolor, de lamento, de llanto, de tristeza. Pero ¿qué es lo que significa todas estas malas noticias, hermano? Bueno, entre todas las malas noticias, pues viene una buena, que lo que nos enseña y nos avisa es que el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo venga a llevarse a su iglesia está cerca, puede ocurrir en cualquier momento. Pero mientras esto sucede, mientras esto pasa, Satanás anda desesperado, destruyendo, engañando, y anda poniendo una ceguera espiritual en el entendimiento del hombre, de los incrédulos. Los anda engañando y confundiendo para que en estos tiempos difíciles no busquen de Dios, no busquen de Jesús. Pero el otra artimaña y trabajo engañoso que hace Satanás también, que al mismo tiempo está engañando y está confundiendo a muchos cristianos, los cuales los separa de la iglesia y los aparta de Dios, donde les ofrece soluciones basadas en sabiduría de hombre, sabiduría de impío, los cuales solamente nos ofrecen caminos de muerte eterna. Hermano, no sé si usted durante este tiempo de virus, usted ha podido percibir algo, que durante todo este tiempo de crisis mundial, durante este tiempo que estamos viviendo peligroso, hermano, no he escuchado, hermano, ninguna nación, ningún presidente, ningún científico, ningún médico, ninguna organización de salud, hermano, que se pronuncie y que declaren que el mundo entero tiene que humillarse y buscar de Dios. Nadie ha mencionan otras cosas, pero ninguno de ellos ha podido decir, bueno, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar de Dios. Es tiempo que busquemos de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña, ustedes saben, en el libro de Jonás, cuando el Señor mandó a predicar a Jonás a Nínive, y nos vamos a referir en la actitud que tuvo el rey cuando se dio cuenta que el Señor le mandó un mensaje de que venía una destrucción de justicia porque el pecado y la maldad que estaba viviendo ese país. Pues el rey, que era un hombre impío, un hombre que no conocía de Dios, cuando le llegó el mensaje, el hermano lo que hizo fue buscar de Dios. Dice que ese rey se levantó de su silla cuando le dieron la noticia, se despojó de sus vestiduras, de su orgullo, de su dinero, de su posición de rey. Se cubrió con cilicio, dice, proclamó ayuno y clamó
para convertirse, para buscar de Dios, para que no fueran destruidos. En otras palabras, el rey, hermano, se escudriñó y se dio cuenta en el mal camino en que estaban viviendo, y por eso es que le iba a dar la destrucción. Buscó ayuno, hizo oración, pero ¿qué es lo que pasó al final, hermano? Que como este rey buscó de Dios, el Señor lo perdonó y lo salvó, y no llegó la destrucción. Esa actitud de este rey no se ha podido escuchar de alguna nación en el mundo entero, que se arrepienta, que se busque el Señor, que se humille, que busque la oración, que busque el ayuno, que busque lo correcto, lo bueno. No hay, hermano, no hay, porque el mundo, sus gobernantes, lo que buscan es su fama, es su poder, porque ellos se creen dioses, ellos se creen que son los únicos. Así, hermano, que el mundo entero tiene que humillarse, hermano, y tiene que buscar de Dios como lo hizo el rey de Nínive, para que pueda venir la paz que solamente Dios puede dar, que solamente Cristo puede dar. El mundo y sus gobernantes, hermano, solamente ofrecen inseguridad. Hay una confusión, hay un descontrol, que no saben qué hacer ni a dónde ir durante esta crisis, esta pandemia. Hermano, nosotros tenemos que estar seguros que solamente Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, puede vencer cualquier virus, cualquier enfermedad. Solamente Jesús de Nazaret puede vencer la muerte física y la muerte eterna. Solamente Cristo Jesús puede dar seguridad, liberación, salvación y vida eterna. Solamente en Jesús está la solución de las necesidades que tiene cada ser humano, que tiene la humanidad. Solamente Jesús es la respuesta a todas estas incertidumbres, a todo este mundo que está perdido, que cada día se pierde más, se destruye y se está yendo al abismo eterno. Solamente Cristo Jesús. Pero el hombre rechaza a Dios, rechaza a Cristo y sigue en su pecado, sigue en su maldad. Pero nosotros tenemos que seguir orando, hermano, para que el Señor haga la obra y nos dé la fortaleza para que nosotros, sus hijos, nos mantengamos buscando de Él. Porque como les explicaba anteriormente, Satanás anda engañando a los mismos cristianos y los está llevando fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, y los tiene en el mundo como cualquier mundano. Y tenemos que orar, hermano. Vamos a ir al Salmo 10, 4, 7 para que podamos ver lo que Dios nos dice acerca de estos tiempos, lo que el salmista también escribió desde aquellos tiempos difíciles en que pasó él. Dice el Salmo, dice la palabra de Dios en el Salmo 10, 4, 7, dice: el malo, miren qué claro es la palabra de Dios, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. La maldad, hermano, que hay en el hombre, que hay en este mundo, el poder que quieren tener, el orgullo, la soberbia de creerse dioses, ese orgullo y esa altivez los lleva a que no buscan de Dios, no se quieren humillar. Y dice que el Salmo que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno, nadie, en ningún país, ningún presidente, nadie ha ido a pensar en su mente de que la solución es buscar de Dios como lo hizo el rey de Nínive. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo y esos caminos llevan a la gente, los llevan torcidos, los llevan al matadero, como dice. Y dice el 6, dice en su corazón: no seré jamás, no seré movido jamás, dice. El necio, el malo, el altivo, el que no quiere buscar de Dios, dice: no, a mí no me va a pasar nada. Si yo tengo aquí, tengo allá, y engañan a la gente también. Y hay mucha gente que los engañan y que dicen que no los van a mover jamás por las riquezas que tienen. Y dice: nunca me alcanzaré el infortunio. Dice: nunca ahí se va a tener problemas, y es los que tienen más problemas porque no tienen a Cristo. Y dice el 7: llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Ese es el mundo en que estamos viviendo, hermano. Un mundo que está lleno de maldiciones, de engaño, de fraude, de robo. Y dice: debajo de su lengua hay vejación y maldad. De su boca solamente sale maldad y para hacer daño. Entonces dice el necio que nunca será movido, dice, jamás será movido. Y por eso dice que no busca a Dios. Y en el Salmo 14, 1 al 4 dice la palabra de Dios: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido
hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, hermano. La gente anda haciendo lo incorrecto, dice el mundo, bebamos y tomemos y hagamos y que el mundo se termina. Eso. Son cosas, obras abominables, le llaman lo que estamos viviendo. Pero dice el Salmo 14, dice el número 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No hay ningún hombre entendido, por más inteligente que sea cualquier hombre, cualquier presidente, cualquier mandatario, cualquier científico. No hay quien busque a Dios. No hay entendimiento. Solamente hay entendimiento del mal. ¿Por qué? Porque Satanás les ha confundido, les ha lavado el cerebro, como dicen, y los tiene engañados para llevarlos a la destrucción. Así está el mundo, todo destruido. Dice, todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Señor. Pero el Señor no puede ser burlado ni engañado. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar más del Señor. Entre más difíciles sean los tiempos en que estamos viviendo, hermanos, tenemos que buscar más de Dios. Pero el hombre necio, el que no busca a Dios, está viendo que la cosa está más difícil, más fuerte, y se alejan de Dios. Buscan lo incorrecto, están autoengañados. Pero todo cristiano, hermano, tiene que buscar del Señor en estos tiempos en que estamos viviendo. Porque Dios es el único que nos va a ayudar a salir adelante ante cualquier situación. No es el trabajo, no es la familia, no es el médico, no es el presidente. Y todas esas cosas son buenas. Pero el único que es bueno, dice Dios. Y es el único que nos va a ayudar a salir adelante ante cualquier situación que se esté viviendo. Dice, el hombre, hermano, que rechaza a Dios es un ser que está autoengañado, que rechaza a Dios, está ciego espiritualmente. Su altivez y su ego no le permite, hermano, poder discernir y aceptar la autoridad y la voluntad de Dios. No se quieren someter a lo que Dios dice, a su palabra. No quieren, porque ellos quieren vivir su vida, como decía el salmista, como que no les va a pasar nada, como que son eternos, se creen. Son, como dicen, Dios es pequeño. Su mente está llena de mentira, hermano. Puro engaño. Y se creen que son autosuficientes, que no necesitan de nadie, que no necesitan de Dios. Así que el hombre necio se cree que va a vivir toda la vida. Sus caminos son, dice, caminos curvos de maldad, que dice que pareciera que fueran de vida, pero lo llevan a la muerte. Tienen sus conductas, sus comportamientos, sus hechos, solamente reflejan corrupción, injusticia. O sea que el diablo los tiene sin entendimiento. Aborrecen todo lo que es bueno, aborrecen todo lo que es de Dios. Así está el mundo, hermano. Por eso es que cada día va a la perdición. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios? Pues buscar más de nuestro Padre Celestial. Buscar la verdad, buscar lo correcto, buscar lo bueno, lo honesto. Y que el enemigo no nos vaya a cegar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento sobre la palabra de Dios. Y les digo una cosa, hermano, que tanto como los creyentes cristianos, como hijos de Dios, como los no creyentes, como los inconversos, los mundanos, como aquellos que se llaman ateos, que son hijos del diablo, Dios, hermanos, ha dado suficiente discernimiento, tanto a ellos como a nosotros, discernimiento suficiente y entendimiento, para saber entender que existe un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, un Dios que gobierna con poder y autoridad, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel y Dios nuestro. Por lo tanto, hermanos creyentes y no creyentes, tenemos que buscar de ese Dios santo para vivir bajo su voluntad, su protección, autoridad y dirección. El hombre inconverso, el hombre necio es aquel que escoge de forma voluntaria y consciente de vivir alejado y separado del reino de Dios y su justicia.
Ese hombre inconverso, necio, rechaza al Rey de Reyes y al Señor Jesucristo. El hombre necio por su ego, hermano, altivez y orgullo, piensa que no necesita de Dios. Por lo tanto, lo niega, lo rechaza. Hablan solamente de ellos mismos. Se creen que por el poder, por el dinero y sus riquezas van a existir siempre. No piensan en los demás. Se adulan de lo que son y de lo que hacen. Viven engañados ellos mismos pensando que son dioses pequeños. Así como Satanás, hermanos, se recuerda que le dijo a Adán y Eva que ellos iban a ser como dioses. Así está el mundo viviendo, con esa teoría de una secta llamada la Nueva Era, que les dice a sus miembros que todos son dioses. Y es por eso, hermano, que este mundo está perdido y se sigue perdiendo más, porque un mundo sin Dios, sin Cristo, cada día va a la ruina, va a la decadencia, va a la perdición, va sin dirección y sin rumbo, hermano. Así que nosotros tenemos que orar para que el Señor nos dé la fortaleza para que podamos mantenernos en sus caminos correctos, en sus caminos verdaderos. Y también orar por todos aquellos inconversos, e inclusive por nuestros familiares que no tienen a Cristo, para que reciban a Cristo y salgan de ese infierno en que están viviendo aquí en la tierra y que los va a llevar a la muerte eterna si no tienen a Cristo. Pero vamos a seguir y vamos a seguir por medio de la palabra de Dios para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que quiere Dios de su pueblo, de sus hijos. Esto que estábamos viendo era una pequeña introducción para que nosotros podamos entender ese mensaje que tenemos que buscar y volvernos a Jehová, a nuestro Dios, a Cristo Jesús. Así que vamos a ir al libro de Deuteronomio 4, el 23, 28, 31 y 39. Vamos a leer la palabra de Dios. Esta es una palabra que le está dando Moisés al pueblo de Israel, para que cuando ellos siempre se recordaran, se dieran cuenta que tenían un Dios verdadero, que tenían un Dios lleno de amor y misericordia, un Dios que perdona, un Dios que da oportunidad. Así que dice la palabra de Dios: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que tú, Jehová, tu Dios, te ha prohibido. La idolatría, la brujería, hechicería, pues, son cosas que Dios rechaza. Y si serviréis ahí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, que no sirvieran, les decía el Señor, porque Jehová Dios te ha prohibido que no sirvieres ahí a dioses hechos de mano de hombres de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero hay una oportunidad que el Señor siempre está pendiente. Y esto lo hace no es para que el hombre vaya al pecado, sino para que busque siempre a Dios, a su Creador, a su Padre. Dice el 29, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, desde el pecado, desde la maldad, desde el hueco donde te mete el hombre, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. En otras palabras, si hay alguien de nuestros familiares que está perdido en el mundo, en la idolatría, en el vicio, en el alcohol, si ahí lo buscares, y soy familiar, lo va a encontrar, dice, si lo buscares de todo corazón. Si el hombre inconverso buscare a Dios del lugar donde estuviera caído por el pecado, Dios lo va a levantar. Pero si lo hiciera de todo corazón, porque dice más, si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y dice el 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzare todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Hermano, este mundo está viviendo en angustia, en dolor, en tristeza, pero no quieren volverse a Jehová, no quieren oír la voz de Dios, porque el diablo le tiene cerrados los oídos espirituales y los ojos para que no vean. Y dice el 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios,
no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, por cualquier circunstancia, por cualquier razón, el diablo te ha engañado y estás metido en el mundo, vuelve al Señor, búscalo de todo tu corazón, de toda tu alma, porque Él no se va a olvidar de ti. El Señor te va a dar la mano y vas a salir adelante. Y dice el 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, dice, que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Hermanos, somos llamados a reflexionar, que nosotros tenemos que estar siempre en los caminos del Señor, que ahí es donde estamos seguros, ahí es donde está nuestro Padre. Hay que reflexionar, hay que revisarnos, hermanos, qué nos está pasando, si en un caso estamos fallando, para no resbalarnos hacia el mundo. Hermanos, no nos podemos olvidar que como cristianos somos llamados a vivir bajo la palabra de Dios, apartados de todo lo que no agrada a Dios, de todo lo malo, de todo pecado. Recordemos, hermanos, que si por medio del enemigo nos mete el pecado a través de las obras de la carne y del mundo, tenemos que rechazarlo, tenemos que decirle que no, tenemos que reflexionar. Tenemos que darnos cuenta que las trampas y los engaños de Satanás anda ahí siempre poniéndolas en todo momento y en todo lugar. Es un tiempo, hermano, que tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que considerar, tenemos que poner mucha atención, porque estamos viviendo en tiempos de muerte, donde nosotros nos resbalamos al mundo, resbalamos a la familia. Es tiempo de escuadreñar, es tiempo de decidir, es tiempo que busquemos del Señor, hermano, que nos agarremos de la palabra de Dios, que permanezcamos en el cuerpo de Cristo, para no ser engañados ni confundidos por el enemigo. El Señor también nos habla en Isaías 55, de 6 al 7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano, hermano. Nosotros, hermanos, no podemos saber qué es lo que va a pasar mañana. Entonces el tiempo es hoy mientras pueda ser hallado. No nos despeguemos de nuestro Padre Celestial, de su palabra, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y si hay alguno que no tiene a Cristo en su corazón, y está escuchando esta pequeña reflexión, deje su camino de maldad, de pecado, deje de pensar mal, busque de Dios, busque de Jehová. Dice que Él es misericordioso y que lo perdonará. Querido hermano, Dios Todopoderoso a través de Cristo Jesús nos ofrece perdón, redención, liberación, salvación y vida eterna. El mundo solamente te va a dar muerte eterna, dolor y tristeza. Dios nos da bendiciones que no se compran con dinero, algo que no tiene precio, porque Cristo ya pagó todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos, inclinar nuestros oídos espirituales, escuchar su palabra, su voz, y que lo busquemos, y dice que lo encontremos, porque Él quiere darnos amor, alegría, paz. Nos quiere dar una vida espiritual llena de bendiciones. Pero sí tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma. Si por alguna razón estamos confundidos, estamos perdidos, nos hemos ausentado de la iglesia, pues tenemos que buscarlo, hermanos, regresar, reflexionar. Dice la palabra de Dios en Amos 5:4, el 13 y el 14 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Sí. Tenemos que buscar, hermanos. Tenemos que buscar de nuestro Padre Celestial para que podamos vivir espiritualmente y físicamente, para que podamos gozar de las bendiciones que Él hace derramar en cada momento, en cada segundo. Y dice el 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo, dice. El Señor sabe muy bien que estamos viviendo en tiempos malos. Por lo tanto nos dice que lo busquemos para que podamos vivir.
Dice, buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Amén. Gloria a Dios. Él va a estar con nosotros porque Él es el que va a pelear las batallas, hermanos, que estamos viviendo, las situaciones, las angustias, los dolores. Él es el que está a nuestro lado. Él es el que nos va a dar la salida, Él es el que nos va a dar la sanación. Él nos va a dar, suplir la comida en escasez. Pero tenemos que estar al lado de nuestro Padre Celestial. Ahora, hermano, para darnos cuenta que estamos agradecidos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscarlo a Él, servirle a Él, servirle a nuestros hermanos, al prójimo. Tenemos que escudriñarnos para ver si estamos haciendo lo correcto, examinarnos. Tenemos que hacer una revisión. Pero también tenemos que hacer algo, dice la palabra de Dios. Nos enseña que podemos hacer 3 cosas importantes que nos enseña el libro de Lamentaciones. En Lamentaciones, vamos a ir a Lamentaciones 3 y vamos a leer el 40 y el 41. Dice la palabra de Dios: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, que es el título de la reflexión. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios del cielo. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña en Lamentaciones 3 cosas importantes. Dice, número 1, escudriñémonos. ¿Qué podemos hacer nosotros para escudriñar? Dice que nos examinemos, que nos hagamos un autoexamen en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos diciendo, viviendo? Que nos hagamos un análisis, como cuando usted va donde el médico, él se va a hacer un examen de laboratorio de sangre y orina. Le hacen el examen y después va el resultado y le sacan una página donde le van diciendo esto está bueno, esto está bueno, esto está malo, esto está bueno. Pues nosotros nos tenemos que hacer un laboratorio espiritual conforme a la palabra de Dios. Y eso nos podemos dar cuenta cómo está nuestro diario vivir, cómo está mi pensar, mi andar, cómo estoy en el camino cristiano. Escudriñarnos es revisarnos. Si hay alguna raíz de amargura, si hay odio, envidia, celo en mi vida. Escudriñarnos es verificar si yo estoy rechazando a otro hermano, si le tengo envidia a ese hermano, si no lo he perdonado, si guardo rencor contra él. Escudriñarme es revisarme si tengo orgullo, malicia, si hay enojo o ira. Escudriñarme es verificar cómo está mi conducta, mi comportamiento con mis padres, cómo es que me comporto con mi esposa, con mi esposo, con la familia, los hijos, cómo me comporto en la iglesia y cómo me comporto en el trabajo. Ese es escudriñarme, qué estoy haciendo con el uso que le doy al celular, quiénes son mis contactos, qué miro en internet. Escudriñarme es hacerme un autoexamen y ver cómo es mi relación con Dios, cómo está mi relación con mis hermanos en Cristo Jesús, cómo me comporto en la iglesia, en mi hogar, en mi trabajo. Escudriñemos nuestros caminos, dice el Señor. Escudriñemos. Es una forma, dice, que te vamos a buscarlo y lo vamos a encontrar. Cuando nosotros nos hacemos esos exámenes y actuamos como el rey de Nínive, que le llegó el mensaje de Dios, llegó el mensajero y el rey de Nínive se escudriñó, se revisó y se dio cuenta que él estaba haciendo todo lo malo, lo injusto, la maldad, el pecado, y se arrepintió. Eso es lo que tenemos que hacer como número 1. Como número 2 dice, buscándole, porque la palabra dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, buscándole. ¿Cómo lo vamos a buscar? Una vez que nos hayamos escudriñado, hermano, y que nos hayamos examinado, que nos hayamos dado cuenta dónde está el problema, dónde está la maldad. Una vez que estemos claros, hermano, que estamos haciendo algo incorrecto, que estamos en el mal, y que nos demos cuenta y que despertemos y decidamos que tenemos que agradar a Dios y no al mundo. Que nos demos cuenta que tenemos que hacer lo bueno, lo correcto, lo honesto. Una vez que estemos apartados del mal y del pecado, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y buscarle de todo corazón y en verdad. Tenemos que reconocer que sin Dios, hermano, no somos nada.
que sin Él estamos perdidos. Pero ¿cómo vamos a buscar a Dios? Hay una enseñanza que el Señor Jesús dejó en una parábola, que la vamos a ver, que nos va a guiar a tener ciertas cosas para buscarlo al Señor. Vamos a ir a Lucas 15 y vamos a leer del 8 al 10 y ver la parábola de la moneda perdida, que le llaman. Dice la palabra de Dios: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, pierde una dracma, dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. El Señor Jesús nos está dando esta parábola donde dice que hay una mujer que perdió una moneda. Y esa mujer toma la actitud para poder encontrar, para poder buscarla. Dice que enciende la lámpara porque la oscuridad no la deja ver. Barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Así tenemos que hacer también nosotros, buscar a nuestro Padre Celestial, porque Jesús nos enseña que tenemos que hacer como hizo la mujer, escudriñar nuestras vidas por medio de la palabra de Dios que nos ilumina para poder ver todas las impurezas, la maldad, los errores espirituales. Eso es cuando dice enciende una lámpara. La palabra de Dios es lámpara a mis pies tu palabra. Dice. Tenemos, hermano, que encender la lámpara, la palabra de Dios en nuestras vidas, vivir de acuerdo a la palabra de Dios para poder encontrar a Dios, porque la palabra de Dios nos alumbra espiritualmente, nos ayuda para que podamos ver, para que podamos buscar, para que podamos salir de la oscuridad, nos alumbra el verdadero camino. Dice que la palabra de Dios nos limpia. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo la mujer? Barrió. La palabra de Dios nos barre de toda suciedad, de toda basura espiritual que pueda haber en nuestros ojos, que no nos deje ver el camino a encontrar a nuestro Padre Celestial. Eso es, la palabra de Dios nos barre, nos limpia, nos purifica. Dice que la palabra de Dios nos enseña a buscar diligentemente. Tenemos que ser diligentes, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos que buscar de una forma cuidadosa, responsable, esmerada y rápido, diligentemente. Si tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial, tenemos que tener la lámpara, la palabra de Dios para que nos alumbre, la palabra de Dios para que nos barra de toda impureza, del pecado y la maldad, y tener la diligencia con esmero, con amor, con gozo. Una vez que hayamos escuadriñado toda la maldad, pues la palabra de Dios va a ser el resto, hermano. Amén. Y vamos a ir ahora a la otra parábola que también nos va a ayudar y que está seguida, esta parábola de la moneda perdida. Está ahí mismo en Lucas, va seguida, Lucas 15, 17, 21, dice, ya muchos de ustedes lo han oído, esta parábola de diferentes formas, pero en esta mañana la vamos a enfocar, o en este día la vamos a enfocar en la actitud de buscar a nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios, esta es la parábola le llaman del hijo perdido y otros del hijo pródigo. Dice, volviendo en sí, está hablando del hijo pródigo, del hijo perdido que se había ido, que andaba en el pecado, que andaba en el mundo, que andaba en la basura, que Satanás lo había engañado para que se fuera al mundo a disfrutar de los placeres de la carne, de las delicias del mundo, y lo tenía ya en la muerte, en la suciedad, en la basura. Y dice la palabra de Dios, y volviéndose en sí, el hijo perdido volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El mundo así está pereciendo, hermano. Está pereciendo en todo tipo de calamidades. Y ellos saben que hay un Dios todopoderoso, pero no lo buscan, donde hay abundancia. Pero dice el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué bendición, hermano, que en esta parábola Jesús nos enseña en qué forma podemos buscar a nuestro Padre Celestial. Nos enseña que en cualquier estado de muerte espiritual que esté cualquier ser humano, cualquier persona, cualquier cristiano que haya caído, pero si buscare a Dios, Dios en su gran amor y misericordia no lo dejará ni lo abandonará. Porque como decía Deuteronomio 4:29, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, lo encontrarás. Porque Dios es misericordioso, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. Este hijo pródigo puede haber sido que haber leído toda esa parte del libro de Deuteronomio. Este hijo perdido estaba viviendo en un mundo perdido, estaba viviendo en el lodo, en la basura del pecado, el engaño de Satanás. Pero Jesús nos muestra la actitud que debe tomar un hijo perdido, un hombre que quiera salir del infierno, que vive en el mundo del pecado. Jesús nos enseña que dice que este hombre volvió en sí. Dice 17, y volviendo en sí. O sea, este hombre reconoció su estado espiritual, se escudriñó, entró en razón de lo mal que estaba, como el rey de Nínive, recapacitó, despertó, se levantó y se humilló y se arrepintió y alzó los ojos a Dios. Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene su socorro? Mi socorro viene de Jehová. Amén. ¿Y qué más dijo? ¿Qué más actitud, qué otra actitud tomó este hombre perdido? Dice, iré a mi padre. Volvió en sí y dice, iré a mi padre. En otras palabras, cambiaré, dejaré este mundo perdido, renunciaré al pecado, a la maldad, al odio, al rencor. E iré a mi padre, al que solamente tiene palabras de vida, y le diré y confesaré mi pecado, y me apartaré del mal, y le diré: Padre, yo no soy digno de ser tu hijo, perdóname, límpiame, restáurame, haz lo que tú quieras conmigo. Amén. Esa es la actitud, esa es la enseñanza que Jesús nos da para que nosotros busquemos de Dios si en un caso estamos apartados. Y hermano, Dios nos recibe con gozo, con alegría, cuando nos arrepentimos verdaderamente y cuando dice nos convertimos y nos arrepentimos de corazón y alma. Y Él nos da perdón y restauración, y nos levanta. Y no lo podemos engañar porque Dios conoce el corazón, las intenciones de cada uno de nosotros. Hermano, este hombre aprendió, escudriñó y reflexionó que en cualquier momento donde él esté, el Señor lo iba a estar esperando, su Padre lo iba a estar esperando. Esta parábola, hermano, nos enseña a nuestro Señor Jesucristo que tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial con diligencia, con interés, con esmero, con rapidez, con firmeza, convencido, decidido. Este hijo perdido, hermano, que le llaman el pródigo, es la persona que no le importa lo bueno, es el necio, que de repente se cree que por sus riquezas que tenía él no iba a perecer, como decía el salmista, que se comenzó a gastar sin cuidado, sin importarle su vida, su familia, se tiró al mundo. Ese es un hijo pródigo que malgasta su vida en el pecado, que se olvida y se aparta de su Padre Celestial, que es un malagradecido, y se olvida de todo lo que ha recibido. Pero vamos a hacer aquí una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ingratos, malagradecidos? ¿Cuántos de nosotros hemos malgastado muchas veces las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros hemos andado perdidos en el mundo del pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos andado en los chismes, en las murmuraciones? ¿Cuántos nos hemos alejado y apartado y separados de Dios?
Si hay alguno de los que esté escuchando en este día y está alejado del Señor o está por alejarse, o sus caminos están siendo torcidos, o el diablo está engañándole y está escuchando la voz del diablo y anda murmurando, es tiempo de volver en sí. Despierta, como hizo el hijo pródigo que volvió en sí. Es hora, escudriñase. Es hora de buscar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, fuerza y mente. Esta parábola de este hijo perdido casi siempre se enfoca en su pecado, pero es muy importante que nos enfoquemos en su actitud, en su despertar espiritual, cómo se revisó, cómo recapacitó, cómo reflexionó y cómo reconoció que él estaba mal, que lo que estaba haciendo no era nada bueno, que lo mejor y lo más bueno era estar con su padre. Esa actitud de humildad, de buscar la verdad, la vida y el camino. Esa actitud de volver a Cristo, a Dios. Esa actitud que reconoció que hay un Dios que nos da bendición. Esa es la que tenemos que imitar. Hermano, el mundo está perdido. Solamente da maldición. Y tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Entonces, una vez que nos hemos escudriñado y hemos buscado al Señor, tenemos que volvernos a Él. Como dice la palabra en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Dios. Tenemos que volvernos. Una vez que ya lo hemos buscado y que hemos recapacitado, dice a Dios, o sea, verle de frente, tener nuestros corazones y manos espirituales limpias. Volverse a Dios es cuando ya comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Volvernos a Dios es estar llenos de humildad, donde no haya ego ni altivez. Volvernos a Dios es reconocer que no somos dignos, que no nos merecemos ese perdón, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para darnos salvación, perdón y vida eterna. Que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero por ese amor y misericordia, nuestro Padre Celestial, por la gracia de Cristo Jesús, es que somos sus hijos. Amén. En Proverbios 8:17 que el Señor nos manda que nosotros la practiquemos. Y dice, yo amo a los que me aman, dice Proverbios 8:17, y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, escrita por el rey Salomón, que nos manda que entre más temprano lo busquemos, hermano, más temprano lo encontramos. No sé si tú estás pasando por alguna necesidad, si estás caído al mundo, o si estás en algún problema, o en algún pecado, pero hay que buscarlo lo más rápido que se pueda, porque si le da más tiempo al enemigo, más rápido lo hunde, hermano. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Tenemos que tempranear, buscarlo lo más rápido posible, ser diligente, como hizo la mujer, buscar, escudriñar, barrer, encender, buscar la palabra, buscar la oración, buscar el ayuno, y lo vamos a encontrar. Y ahí también en Mateo 6:33 Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente, hermanos. Si esto lo practicara el mundo en que estamos viviendo, que está perdido, que ante todas esas cosas que están ofreciendo, que están buscando, que están haciendo, buscaran primeramente a Dios y su justicia, dice, todas las demás cosas serán añadidas, hermano. Tenemos que buscar el reino de Dios. Y cuando dice buscar el reino de Dios, es que tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial, que Él es el dueño, y tenemos que buscar a Cristo, que es el Rey de Reyes, y que Él es el que está en el trono del reino. Él es nuestro Rey, y las demás cosas las va a hacer el añadir. Vamos a ir, hermano, vamos a ir al libro de Colosenses 3, 1 y 2, vamos a leer para ver qué es lo que nos dice la palabra como hijos de Dios. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Hermano, cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, cuando alguien se convierte en una criatura nueva, donde dice que las cosas viejas pasaron y todas estas ya son hechas nuevas. Pasamos de un estado de muerte espiritual a vida espiritual. Es como una resurrección, que estábamos muertos espiritualmente y revivimos espiritualmente. Y si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas eternas, las cosas de Dios, las cosas que no se corrompen. ¿Por qué? Porque está Cristo ahí, sentado en los lugares celestiales. Porque la palabra dice que Dios nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, por gracia. Eso es lo que ofrece nuestro Padre Celestial, una vida eterna. Dice, poner las miras en las cosas de arriba, no en de la tierra. Porque las de la tierra se deshacen, son terrenales, se terminan, se acaban, se terminan. Pero las cosas de arriba del cielo de Dios son eternas, hermano. Amén. Hermano, dice la palabra de Dios, buscar lo bueno. Todo lo bueno, dice, viene de Dios, todo lo bueno viene del cielo. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando nos dice temprano, me busca, pues tenemos que buscar a Cristo siempre, de primero. Temprano tiene que ser lo primero, lo primordial, buscar a nuestro Padre Celestial y su reino, buscar a Cristo. Porque si hemos resucitado, si somos criaturas nuevas, nuestro enfoque tiene que estar en las cosas de nuestro Padre Celestial. Porque el hijo pródigo se enfocó en las cosas terrenales, en la diversión, en los placeres, y al final quedó sin nada y quedó viviendo con los cerdos, peor que los cerdos. Pero cuando recapacitó y volvió en sí, se dio cuenta que las cosas de Dios son eternas y que no se terminan. Así que tenemos que nosotros recapacitar, hermano. Ya para terminar, hermano, vamos a ir al libro de Hebreos 4:16, donde dice la palabra de Dios, acerquémonos, busquemos, pues confiadamente el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos, buscar de nuestro Padre Celestial en estos tiempos difíciles para que alcancemos misericordia y podamos tener esa gracia que solamente se da por medio de Cristo Jesús, esa gracia de salvación, de vida eterna. Y en Hebreos 10:22 al 23 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, hermano. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero, recto, genuino, porque nuestro Padre Celestial, Dios no puede ser engañado ni burlado. Ningún hombre tiene la capacidad para engañar o burlarse de Dios. Tenemos que poner nuestra fe en nuestro Padre Celestial, en Cristo, purificados los corazones de todo lo que es malo, para que podamos estar aceptos, para que podamos encontrar a nuestro Padre Celestial en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial, escudriñarnos, buscarlo y volvernos a Jehová, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, nos ayude a permanecer siempre bajo tu autoridad, buscando de ti, buscando de tu reino, buscarte cada día más de ti, de la palabra, de la oración, de la presencia tuya, Padre. Ayúdanos a vivir bajo tu voluntad, agradándote y sirviéndote, Padre Celestial, en todo. Padre Celestial, si te ruego y te suplico que si alguien escuchó este mensaje y está alejado de ti, que sea tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que convenza a esta persona del pecado y lo despierte espiritualmente, para que este hombre se busque y vuelva a ti, Señor. Te ruego también, Padre Celestial, que bendigas y fortalezca a todos aquellos que por tu gracia y tu misericordia permanecemos en ti, Señor. Ayúdanos y danos fuerza para buscarte cada día más, en espíritu, en verdad, con nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón limpio y sincero, Padre. Te lo ruego, Padre,
todo en nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Que nos recordemos siempre aquellas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, que separados de Cristo, de nada podemos hacer. Te ruego que nos ayude a seguir adelante en tus caminos, en estos tiempos difíciles y peligrosos en que estamos viviendo. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga. Si Dios lo permite, hermanos, pronto estaremos de nuevo. Bendiciones, hermanos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed.